Lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas, aunque esto no es una función del todo correcta para afirmar, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos. Una de las principales características que tienen los lípidos es que son insolubles en el agua. ¿Qué quiere decir esto de insolubles? O sea, no se pueden disolver en esto. Mientras tanto, son solubles en solventes orgánicos no polares. Solubles quiere decir que sí se disuelven. Uno de los ejemplos de estos solventes orgánicos no polares serían el éter, el cloroformo o el benceno. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también pueden contener eh, fósforo, azufre y nitrógeno. Funcionan como reservas de energía. Incluso estas reservas pueden ser más fuertes que la de los mismos carbohidratos. Un ejemplo sería, en un gramo de carbohidratos proporciona 3,79 kilocalorías, mientras que un gramo de grasa proporciona 9,3 kilocalorías. También tienen una función aislante del frío. Un ejemplo de esto sería las grandes capas de grasa que tienen las ballenas. Los lípidos forman un grupo de sustancias de estructura química muy heterogénea, siendo la clasificación más acertada la siguiente. Se dividen en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Los lípidos saponificables sería todo aquel que esté compuesto por un alcohol unido, ya sea por uno o varios ácidos grasos, iguales o distintos. Esta unión se realiza mediante un enlace éter y es muy difícil de hidrolizar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles vendrían siendo los lípidos saponificables? Los que a partir de esto se pueden hacer reacciones químicas de saponificación. A su vez, los lípidos saponificables se dividen en lípidos simples. Son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples se subdividen a su vez en aciglicéridos o grasas. ¿Qué serían los aciglicéridos? Cuando hay más de un ácido graso entre sí, pueden ser simples o diversos mixtos. Su función principal sería la de reserva energética y protección. Y claramente seguirían siendo insolubles en el agua al ser apolares. Cuando los lípidos se encuentran en forma sólida se les llama grasas, mientras cuando están en forma líquida a temperatura ambiente se les llaman aceites, glicéridos o ceras. Lípidos complejos. Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos tales como nitrógeno, fósforo, azufre u otras biomoléculas como un glúcido. A estos lípidos también se les conoce como lípidos de membrana. ¿Por qué se les llama lípidos de membrana? Ya que constituyen las moléculas que forman las membranas celulares, sean fosfolípidos y glicolípidos. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Esto es un ejemplo que lo había mencionado ahorita cuando hice referencia a las kilocalorías que producía las grasas en comparación a las kilocalorías que producían los carbohidratos. Sabemos que las reservas energéticas son las grasitas esas demás que se
sitúan en el organismo. Función estructural. La función estructural forman las bicapas lipídicas de las membranas que recubren los órganos y a su vez dan consistencia, protegen mecánicamente como el tejido adiposo, pies y manos. Un ejemplo es cuando se cocina una carne, siempre vemos que afuera la recubre una parte grasa o los órganos siempre están recubiertos por una parte grasa. Esto es para protegerlos en caso de un choque, de algún impacto. Función bicatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen dentro de los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. Un ejemplo de esto sería el colesterol, que ayuda a movilizar las moléculas de un lugar al otro dentro del organismo vivo. Carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas conformadas por estructuras que se repiten múltiples veces. Los carbohidratos, también llamados glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y a su vez económica que nos proporcionan los alimentos. Están presentes tanto en alimentos de origen animal como la leche y sus derivados, como los de origen vegetal, las legumbres, cereales, harinas, verduras, etc. Se dividen en simples y complejos. Como lo había dicho con anterioridad, los carbohidratos son estructuras que se repiten. Cuando son una sola, se llaman monosacáridos. Un ejemplo de monosacáridos sería la glucosa y o fructosa. Disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos iguales, ya sean iguales o distintos. Ejemplo, lactosa, maltosa, sacarosa. Disacáridos son polímeros de hasta 20 de unidades de monosacáridos, o sea que están compuestos por 20 monosacáridos juntos. Los complejos, los polisacáridos, están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples. Una de las funciones de estos carbohidratos sería la función de reserva, almidón, glucógeno de estranos. Función estructural, la celulosa y los silanos. Funciones de los hidratos de carbono en el organismo. La principal función de los hidratos de carbono es la energía. ¿Cómo es esto? Suministran energía en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente para su energía. Es por ello que el consumo de glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Función de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta es almacenada en nuestros músculos y otra parte en el hígado, que servirá para poder evitar la hipoglucemia cuando los niveles de glucosa en nuestro organismo, o sea, y en la sangre, sean demasiado bajos. Otra sería que también contribuyen a mantener diversas funciones básicas del organismo, tales como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen otra función que se denomina plástica o estructural.
Es decir, algunos glúcidos forman parte de los tejidos, hacen parte de estos, como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas conformadas por la unión de varios aminoácidos. Cada uno de estos es un átomo de carbono unido a un grupo amino, NH2 o 1-carboxilo COH2. Además se une un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su propia especie. ¿Cuáles son, para mencionar algunas de las funciones de las proteínas? Las proteínas son elementos que cumplen una función vital en un organismo vivo. Un ejemplo de estas sería el crecimiento de las uñas o las uñas en sí, o los vellos que hay entre ellas, son formados por queratina. También podemos mencionar otro elemento de nuestro cuerpo que contiene queratina, serían el cabello. También hay proteínas estructurales que ayudan, que envuelven la piel, y estas contienen colágeno. Debajo de la piel se encuentran los músculos. Los músculos están formados por dos proteínas también, como son la actina y la miosina. Existen proteínas contractiles, es decir, que es móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos de la sangre, estos contienen proteínas, como son la hemoglobina. ¿La hemoglobina de qué se encarga? La hemoglobina se encarga del transporte de tanto el oxígeno como del CO2. Existen hormonas que se encargan de regular funciones en el organismo. Un ejemplo de esto sería la insulina, que trata de regular el nivel de azúcar que tenemos en la sangre. También, otro ejemplo sería si sufrimos una herida, ya sea una laceración por una caída o por cualquier cosa. Enseguida en esta herida se hacen presentes los anticuerpos o proteínas de defensa. Además, en todo momento dentro de cada célula está en acción cientos de enzimas que son vitales para poder llevar a cabo las reacciones químicas para poder tener vida. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Como función principal que estos cumplen sería la síntesis de proteínas específicas de las células y de almacenar y duplicar esta información y poderla transmitir a través de los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos, representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico, son macromoléculas formadas por la unión de las moléculas pequeñas que se llaman nucleótidos. Nucleótidos son moléculas compuestas por un grupo fosfato
un monosacárido de 5 carbonos, o sea, una pentosa, y unas bases nitrogenadas. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleótidos tienen importantes funciones. Entre ellas se puede destacar el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial, intervenir en procesos de fotosíntesis, el transporte de energía principalmente en forma de adenosín trifosfato, o sea, ATP, y la transmisión de los caracteres hereditarios. Funciones de los ácidos nucleicos. Como principal función de los ácidos nucleicos tiene que ver con la información y cómo a través de esta se puede controlar las diferentes funciones que tienen las células. Entonces tenemos al ADN. El ADN básicamente tiene la función de guardar la información genética del individuo y todos los cambios que se hayan presentado a lo largo de, de la vida, de la existencia. Y entonces, ¿cuál sería la función del ARN? Tendría como función decodificar esa información, traducirla a proteínas y a través de esos compuestos llevarla como mensajes para que puedan ser ejecutados.